YouTube y su humilde servidor Heiner con un nuevo video, motivos de la Guerra Fría. Y como dice el título del video, ¿esto en qué año empezó? Resulta y pasa, y como lo dije en otros videos, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, después de haber vencido a Japón, después de haber tirado las dos bombas nucleares, la Unión Soviética o la URSS, que eran también conocidos, ven el poderío militar que tiene las bombas nucleares, y ellos también deciden inventar también los misiles balísticos o misiles nucleares. En ese tiempo comenzó a vivirse lo que fue la tensión entre Estados Unidos y Rusia en ese tiempo. Entonces en 1947 ya se llamó como la Guerra Fría. Guerra Fría por muchas razones, porque ellos no se tocaban, no peleaban en sus territorios, sino que simplemente lo que hacían era apoyar otros grupos en otros países para así tener alianzas, enviación de dinero, movimiento de tropas y muchas cosas más. Como por decir, ya sucedía como por decir, como también sucedió el embargo a Cuba, como también sucedió la invasión de la isla de Cochinos, como también apoyó a grupos, como lo dije en otros videos, en la guerra de Vietnam, como también en ese tiempo también apoyó tras la guerra de Corea. Entonces en este video hablaré de todo eso, lo que aconteció en ese año, en 1947, cuando se estalló todo eso. Y el mundo se estaba viviendo una tensión, porque se está hablando de dos países que en ese tiempo pues tenían un poder nuclear muy poderoso, y que en cualquier momento pues podían tirarlos. Y en ese tiempo pues me imagino que era la tensión en ese tiempo, pues porque no había la tecnología como la que hoy en día, que usted se entera, tal vez se enteraban por radios, periódicos. Entonces en ese tiempo se estaba manejando la tensión y era muy peligroso que los dos países estarían provocando, como también sucedió, que también resulta y pasa de que también esto también sucedía, que era de la que también sucedió la guerra espacial también, que también fue otro mostrándole el poderío, a ver quién llegaba más rápido, porque también también fue conocida como la carrera espacial, que también en este video hablaremos de eso. Lo que pasaba es que en el año de 1958 George Bush padre, recuerda, George Bush padre decide hacerle un embargo a Cuba en el año de 1958, en ese tiempo, y ya estaba el embargo a Cuba con varias sanciones, como por decir el enviado de azúcar y muchas cosas más. Pero lo que logré enterarme fue nomás de eso. Y entonces en el año de 1959 las tropas de Fidel Castro dan ese golpe de estado y derrocan al presidente en ese tiempo, Fulgencio Batista, que en ese tiempo para mí el hombre era un dictador, ya que recibió dinero de los Estados Unidos, y también recibió dinero recibió dinero de los Estados Unidos, como también recibió dinero de otras partes para poder dar golpe de estado y quedarse con el poder, que también fue un hombre que también tuvo mucho poder, pero también manipuló con brazo de hierro prácticamente a Cuba. Y en ese tiempo Fidel Castro, que en ese tiempo él estaba estudiando Derecho, decide formar lo que fue conocida como la Revolución Cubana en 1959, lo derroca y Fidel Castro se queda con el poder. En el año, los Estados Unidos, pues al ver que Cuba adoptó la ideología comunista, que en ese tiempo Cuba estaba siendo manipulada por los Estados Unidos. ¿Por qué digo manipulada? Porque Estados Unidos lo que hace es manipular muchos países que ellos prácticamente, ellos te dicen que ellos son los dueños del mundo y que hacen lo que tienen que hacer. Pero no, porque prácticamente Fidel Castro, cuando toma el poder, saca la embajada de los Estados Unidos que estaba en Cuba, lo saca, y a Estados Unidos no le gusta. Y vea que en el año de 1971 quería invadir lo que fue conocida como la isla de Cochino, con grupos que llamaban grupos anticastristas. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos los entrena,
les da armamento y les da dinero y logística también les da para que vayan a derrocar al presidente en ese tiempo, Fidel Castro, pero tan de malas que en ese tiempo las tropas de Castro conocían muy bien su terreno, conocían muy bien su área y los vencen a los grupos anticastristas. En ese tiempo pues prácticamente lo venció. Y dato curioso también que los Estados Unidos lo que hicieron fue utilizar a los grupos anticastristas y prácticamente los dejaron abandonados allá a su suerte en Cuba. Y prácticamente es pues eso es lo que hace Estados Unidos, utilizar a sus perros utilizar a sus perros para mandarlos, y si las cosas salen mal pues los dejan ahí a su suerte, y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces después está también como fue conocida como la guerra de Vietnam, que ellos también apoyan a Vietnam del Sur para que pelean contra Vietnam del Norte y derroquen al gobierno de Vietnam del Norte, pero tan de malas que los del Vietnam del Norte, como hablé en otros videos, pues conocían bien su territorio y prácticamente lo vencieron. Que pasen a ver, si no ha visto, las personas que no han visto en el video, las razones de que cómo ellos llegaron a invadir y todo lo que hicieron, pero le doy ese pedacito, o sea, que ellos apoyaron a ese grupo, pero lamentablemente también pierden la guerra de Vietnam, como también se los dije, también van a la que fue conocida como la guerra del Golfo, como también fue conocida como la guerra de Corea. Como también van a pelear a la guerra de Corea, también en el próximo video hablaré de eso más adelante, pero les dejo que ellos también financiaron muchos grupos de eso también para ir a pelear. Entonces por eso es que la tensión pues estaba prácticamente estaba caliente, y en cualquier momento podía venir lo que era conocida en ese tiempo como podía haber sido la tercera guerra mundial, que ya era el miedo de todos en ese tiempo. Entonces el presidente en ese tiempo, John F. Kennedy, decide esta vez que ya iba un embargo, pero decide hacer otro, que es hacer un bloqueo naval. ¿Qué quiere decir? Que le mete barcos estadounidenses, y la orden era que se ve. ¿Y por qué en 1962 sucede lo que fue conocido como los misiles de Cuba? Esos misiles de Cuba soviéticos estaban entrando a Cuba, y Estados Unidos pues no le gustaba porque estaba un poquito cerquita a la isla de Cuba, los Estados Unidos. Y entonces en cualquier momento, ¿qué es lo que hace el presidente John F. Kennedy? Lo que hace es hacerle un bloqueo naval, que ningún barco cubano podía salir, como ni ningún barco o submarino ruso podía entrar, porque si no, las consecuencias sería que lo detendrían, o si no hacía caso, pues prácticamente lo derribaban y podían haber en ese momento, pues eso era lo que se temía en ese tiempo. En el año de 1953, y tras el presidente John F. Kennedy, en ese tiempo, en 1953, muere nada menos y nada más que George Stanley. Murió de una hemorragia, pero lo que pasa con es que prácticamente murió agonizando, murió retorciéndose. O sea, tuvo una muerte muy horrible, ya que era como les dije, era un dictador, era una persona que quería el poder para él solo, y hizo demasiadas cosas, como ejecutó muchas personas, asesinó y desapareció las personas que no estaban a favor de su gobierno y de su sistema, como también destruyó muchas iglesias en Rusia, y como también mandaba prácticamente a poner todos sus cuadros en los colegios, y la gente solo tenía que pensar simplemente en él. Entonces no era libre expresión, pero muere en 1953. Tras haber muerto, lo reemplaza Nikita Khrushchev, que lo reemplaza a él, como el próximo presidente llega a ser reemplazado. Y después se seguía todavía manejando lo que era las tensiones. Después, como les dije, los misiles de Cuba, suceden el problema que hacen ese bloqueo naval. Entonces, tras ese bloqueo naval en 1962,
¿Qué pasa? En ese momento venía un barco soviético, porque la idea era que quería entrar como fuera a la fuerza. Y prácticamente los Estados Unidos pues ya tenían órdenes que si llegaban a pasar de ese límite, pues los iban a ascender a misilazos. Pero en ese momento Nikita Khrushchev hace algo que decide darle las órdenes que se devuelvan. Pero en ese tiempo un barco soviético también decide entrar, y ya en ese tiempo pues ya todos pensaban que se iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Pero como les dije, no sucede nada porque el barco sale a la superficie, pero todas las cosas están tranquilas por un error que en un satélite marcaba que ya los Estados Unidos ya iban tirando misiles a Rusia. Entonces ya se estaba entonces, pero ese teniente, que se me va el nombre, él prácticamente decidió que no iba a tirar los misiles hasta ver. Entonces decide salir a la superficie, pero ve que todas las cosas siguen tranquilos como estaban. Pero imagínense haber nacido en esa época, pues en esa época todas las tensiones que se estaban viviendo, y eso fue el motivo de la que fue conocida como la Guerra Fría. El apoyo, como también fueron mucho espionaje, algunos se espionaban, la KGB espionaba, como la CIA también espionaba. Entonces eso también fue conflictos de espionaje, alianzas militares, dinero por aquí, dinero por allá. Y entonces ese fue conocido como la Guerra Fría. Como también en otros videos, también, como les dije, también les voy a hablar en otros videos, como le voy a hablar de la Guerra de Corea, motivos de la Guerra de Corea. Como también en otros videos, también el día de mañana les hablaré nada menos y nada más la muerte del presidente John F. Kennedy, o sea, en qué año lo mataron, y motivos también de su muerte, que también me parece que también tienen algunas inconsistencias y muchas cosas más. Y los que quieran apoyarme con mi nuevo canal, aquí abajo en la descripción del video les dejo mi Neque y mi PayPal. Y suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y gracias.